partido conservador, emprende un programa con amplia visión de Estado tendente a reducir los vicios de la política española y, en particular, el caciquismo. En 1909 se ve obligado a dimitir como consecuencia de la Semana Trágica y su programa quedará incumplido. Es el principio del fin de la alternancia periódica en el poder de conservadores y liberales. Poco después, el rey llama a un destacado liberal, José Canalejas, que inicia una política de apertura de la monarquía hacia las fuerzas progresistas. En 1912 cae asesinado por un anarquista. Los dos intentos más serios de modernizar el régimen, el conservador de Maura y el liberal de Canalejas, quedan abortados. Los partidos dinásticos vuelven a dividirse. El monarca recurre a jefes de facción. El conde de Romanones preside varios gobiernos liberales, entre otros el que decreta la jornada laboral de 8 horas. Eduardo Dato se convierte en uno de los más relevantes políticos conservadores en activo. Pero un atentado anarquista acaba con su vida en 1921. Si los partidos dinásticos, únicos que el rey llama a gobernar, están descompuestos, los restantes tampoco son alternativas eficaces. Ninguno consigue movilizar ni encuadrar importantes sectores de la opinión pública, ni responder a las grandes demandas de la sociedad española de la época. Los republicanos se encuentran tan divididos como los monárquicos. El único grupo con organización medianamente eficaz es el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que difícilmente puede aspirar a gobernar el Estado, ya que inquieta con programas como el que en 1906 expone a sus jóvenes partidarios. Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los altares ni ante los sepulcros. Luchad, matad, morid. Pero hay también republicanos más serios y menos demagógicos, como el pequeño grupo dirigido por Melquiades Álvarez, que termina aceptando la monarquía e intenta su reforma desde dentro. También fracasa. El Partido Socialista, más moderno en sus planteamientos y en sus métodos, va implantándose lentamente. Pero solo en 1910, en alianza con los republicanos, consigue un diputado en la persona de su fundador, Pablo Iglesias, cuando sus principales homólogos europeos están ya ampliamente representados en los parlamentos respectivos. Por la derecha se producen intentos de crear un partido católico. Hay movimientos de clara vocación política que cuentan con un diario de gran calidad periodística, El Debate. Pero tampoco cuaja en España un partido confesional moderno al estilo de otros países europeos. En la extrema derecha se sitúan los carlistas, igualmente divididos y con un programa que solo mira hacia el pasado. El desajuste entre la realidad social y la vida política, entre la España real y la España oficial, como se decía entonces, da lugar en 1917 a una grave crisis. En agosto, los socialistas, con el apoyo republicano y anarquista, promueven una huelga general, en muchos sitios violenta, que pide cortes constituyentes y una reforma democrática del Estado. Otra manifestación de la crisis la constituye la formación de las denominadas juntas de defensa, movimientos corporativos de jefes y oficiales que debilita la cohesión interna del ejército. La vida política española tiene un tercer problema grave, muy grave, sin resolver: el de los nacionalismos, singularmente el catalán. Al entrar el siglo XX, Cataluña ha tomado conciencia colectiva de identidad. Una larga historia de autogobierno, una lengua propia, un derecho específico, un desarrollo económico superior al del conjunto español configuran el hecho diferencial.
Los repetidos fracasos desde el gobierno por modernizar la sociedad y el Estado, y la poca eficacia de una administración rigurosamente centralista, junto con esa conciencia colectiva de identidad, hacen surgir movimientos que desde posiciones diversas reivindican el reconocimiento de la personalidad política del Principado. Tal estado de opinión lo recoge y organiza en particular un partido, la Lliga Regionalista de Cataluña, fundada en los albores del siglo. Sus líderes más importantes son Enric Prat de la Riba, teórico del catalanismo de derechas, y Francesc Cambó, financiero y hombre de acción política. El programa de la Lliga se centra en un objetivo fundamental, la autonomía para Cataluña. Participa en todas las elecciones y pronto desbanca a los partidos dinásticos. El nacionalismo catalán, al que se unen el vasco y en menor medida los de otras regiones, redobla sus esfuerzos. Cambó, en nombre de la Lliga, defiende vigorosamente en las Cortes un proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña. Encuentra la incomprensión y el rechazo de liberales y conservadores. En la prensa y en la calle se produce un movimiento anticatalán acentuado como respuesta a las manifestaciones antiespañolas de los grupos catalanistas más radicales. Frente a estas actitudes consideradas separatistas, se generará en ciertos ambientes, especialmente en Madrid, una reacción que puede caracterizarse de exaltación españolista. Por otra parte, el gobierno intenta alcanzar un compromiso, pero encuentra oposición en Cataluña. La Lliga se retira del Congreso. Cambó, de vuelta a Barcelona, resume en una famosa frase su actitud: monarquía, república, Cataluña. Los grupos que dominan el catalanismo político son decididamente conservadores. Y el movimiento obrero es más fuerte y más radical en el Principado que en ninguna otra parte. La burguesía de la Lliga se encuentra, sin embargo, ante un dilema. Enfrentada al gobierno de Madrid por la autonomía, necesita de él para mantener el orden público. En este conflicto, el interés de clase vence a la aspiración nacionalista. Cuando arrecia el terrorismo anarquista, la Lliga abandona su campaña por la autonomía, participa en algunos gobiernos y colabora estrechamente con las autoridades militares en la represión del pistolerismo. Ello da lugar a que la Lliga se divida, se potencie la izquierda catalanista y surjan grupos minoritarios que preconizan la independencia. El último de los grandes problemas al que debe enfrentarse la monarquía de Alfonso XIII es el de Marruecos. A medida que pasen los años, va a convertirse en una auténtica sangría de vidas y recursos, en un cáncer del régimen que contribuirá de forma decisiva a su erosión. Los orígenes de este problema se remontan al siglo XIX, cuando florece el colonialismo. España ha guerreado en Marruecos para asegurar su presencia en el norte de África y promover la estabilidad de la zona. Tras la pérdida de las colonias ultramarinas, los dirigentes monárquicos, en línea con una corriente de opinión, optan por proseguir una aventura exterior con el fin de recuperar algo del antiguo prestigio internacional. El ejército, por su parte, desea también una oportunidad para desquitarse. Esta no puede ser otra que Marruecos, rico en minerales de hierro, cuya explotación supondría un excelente negocio para algunos capitalistas españoles. Pero aún falta otro elemento para que España se comprometa definitivamente: los intereses de las grandes potencias, singularmente Inglaterra y Francia. El Reino Unido siente la necesidad imperiosa de controlar la navegación por el Mediterráneo, cuya puerta es el estrecho de Gibraltar. Domina desde el Peñón la costa norte y no quiere que Francia se asiente directamente en la meridional. Por ello propone que se establezca sobre Marruecos un protectorado dividido en dos zonas: la norte, pequeña para España, y la más extensa, en el sur, para Francia. Las negociaciones duran varios años, hasta que los dos países llegan a un acuerdo definitivo en 1912.
No es lo mismo un tratado que la ocupación del territorio y el ejercicio efectivo del protectorado. Con anterioridad, a 1912, las tropas españolas han sufrido el primer gran impacto negativo del problema marroquí. Un grupo de obreros que construye en 1909 una línea férrea junto a Melilla es atacado por bandas de nativos. Ello da lugar